Para la velocidad ocuparemos tres funciones de membresía, ¿ya? Que vas aquí, que va a ser baja, media y alta, con puntos en 40-50, 40-50, 70-80 para media y 70-80 para alta. Para la distancia será dos funciones, cerca y prudente. Cerca con puntos en 6 y en 10 y prudente entre 7 y 12. Para la intensidad de frenado serán 3. Como dice la salida, será con puntos en 10 y 30, en 20, 50, 80 y en 70 y 80. Para eso tenemos las reglas del sistema que vendrían a ser 6, que sería si la velocidad baja y la distancia es prudente, entonces el frenado es bajo. Si la distancia es media y la distancia es prudente, entonces el frenado es bajo. Si la velocidad, bueno, estas que están acá. Bueno, la problemática determina la salida del frenado si su velocidad es 45 kilómetros y la distancia son 12 metros. Lo primero que hay que hacer es evaluar sus entradas, ¿ya? Que en este caso tenemos que la velocidad es 45 kilómetros. Entonces pasa entre medio de dos conjuntos. Pasa entre medio de baja y media. Entonces para eso aplicamos la fórmula. Para obtener la velocidad baja, que tomamos los puntos de referencia A y B, que en este caso nos da como resultado 0,5. Y como también pasa por el conjunto de media, tenemos que tomar las mismas referencias de A y B para obtener su resultado, que en este caso es 0,5. Eso quiere decir que sumando las velocidades nos da una distancia, nos da 1, lo cual vendría a ser la distancia. Y si nosotros nos fijamos, el 1 es cerca, o sea, esa es la respuesta. El segundo paso es evaluar las reglas. En este caso dice, si velocidad es baja, la velocidad sí es baja porque pasa por el conjunto bajo, y la distancia es prudente, que también es prudente porque pasa por el conjunto de cerca, entonces el frenado es bajo. En este caso se cumple. Si la velocidad es media, que la velocidad pasa por el conjunto de media, y la distancia es prudente, que también es prudente porque prudente nos da 1, entonces el frenado es bajo. Esas son las únicas que se cumplen porque acá todas empiezan, si la velocidad es alta, la velocidad no es alta, entonces no se cumple. Si la velocidad es baja, la velocidad sí es baja, pero la distancia no es cerca, entonces no se cumple. La velocidad es media, no es media, porque no es baja. O sea, la velocidad es media, pero la distancia no es cerca. Y la 6, la velocidad es alta, que no es alta, entonces tampoco se cumple. El tercer paso es la unión de los conjuntos cortados, que se ocupa de esta forma matemática, que esta es la intensidad de frenado, ¿cierto? Que se ocupa en los cálculos que sacamos anteriormente, en el cual se busca despejar la x. En este caso esta es la ecuación que nos queda correspondiente, y despejando la x nos queda que 0,5, que es el mínimo de la distancia, digamos que va entre 0 y 5, en la mitad, que fue el resultado que nos dio en el ejercicio anterior, eh, por los puntos más altos, o sea, por el punto de corte entre bajo y medio. En este caso 20 y 30. Y 10 porque este punto acá también pega en el 10. Son los unos puntos que se cruzan y que se utilizan. Entonces, tenemos 0,5 por 30 menos 10 igual a 30, lo cual nos da x20, que esto representa un porcentaje de frenado en este caso. Y el cuarto paso es desfusificar, que en este caso se va a hacer con tipo MOM, izquierda del máximo y derecha del máximo. Y lo primero es identificar el valor máximo, que en este caso es 0,5, ¿cierto? Que es el que está acá. Y luego se determinan los intervalos del máximo, y el valor máximo va desde el inicio del eje de 0 hasta el valor 20, hasta aquí, en este caso. Ahora calculamos el MOM, que vendría a ser 0 más 20 partido en 2, porque son dos valores, que nos queda un 10% de intensidad de frenado. Esa vendría a ser la respuesta, 10% de intensidad de frenado. Su SOM, que es la izquierda del máximo, es 0, y su LOM, que es la derecha del máximo, es 20. Continuando con nuestra presentación, tenemos el ítem 2 de la simulación del sistema con Simulink y FusiLogic Toolbox. Primero vemos la creación del control FUSI
con el Fuzzy Logic Designer tenemos dos inputs y reglas y un output. Aquí tenemos las reglas del sistema, el bloque principal. Esto es lo que determina cómo funciona el control fuzzy y lo que va a llegar al output, cómo se comporta el output. El primer input tenemos la velocidad con 3 membership function. La velocidad tiene 2 puntos en 0,120 y sus parámetros también tienen un par de puntos, lo cual podemos ver en la siguiente gráfica. Aquí van representados dentro de Membership Function Editor las reglas y sus puntos y su grado de membresía. Lo mismo será para todas las input y output del sistema. Que tenemos tipos de variables, algunas son lineales, otras son de hombro y otras son de saturación. El segundo input es de distancia, tenemos dos funciones de membresía. Estos son sus puntos, sus tags, bueno, nombres más bien. Y en su editor, esta es su representación, cerca y prudente. Tenemos también otro tipo triangular, S-shape, Z-shape. Este es el output, el frenado, y tiene dos membership function. Aquí van sus puntos y sus parámetros. Y esta es la representación del output del sistema visto desde el editor MF con sus parámetros. Buenas tardes, profesor. Soy Diego Poblete y le presentaré el ítem 2 de la evaluación. El ítem 2 nos solicita hacer una simulación en Simulink junto con el siguiente bloque, el Fuzzy Logic Controller, que es el que carga nuestro controlador para poder ver el comportamiento de este. Y junto con este programa tenemos para poder visualizar el comportamiento. La variable de interés es el frenado, que viene dado también por las variables de velocidad y la de distancia. Dependiendo del comportamiento de estos dos, el frenado será uno u otro, también siendo estas las condiciones. Para la velocidad, los valores bajos son de 40 a 50, de media son 40, 50, 70 y 80, contempla todos esos valores, y alta sería 70 y 80. Para la distancia cerca sería 6 a 10 metros y prudente sería de 7 a 12 metros. El frenado tenemos bajo, 10 a 30, medio 20, 50, 80, alto 70 y 80. Con esos datos nosotros podemos manipular el slider para ver cómo se comporta nuestro controlador. Voy a iniciar la simulación. Como se puede ver, tenemos una distancia de 20 con una velocidad de 80, el cual entraría en velocidad alta y distancia prudente. Entonces el frenado es medio, que correspondería a este. Probaremos otros valores. Si yo le bajo la velocidad, por ejemplo a 40, el frenado baja drásticamente. Si la distancia fuese cerca, no tiene mayor influencia porque la distancia, a pesar de ser cerca, la velocidad es muy baja. Entonces no afecta de manera significativa al comportamiento del controlador. Ahora, si fuese, por ejemplo, una distancia cerca de 8 y una velocidad alta de 100, podemos ver el comportamiento del frenado, que tenemos 70. Si fuese aún más cerca, casi en el borde del límite, tenemos aún más todavía. Si bajamos la velocidad a una velocidad media, también el controlador baja el frenado a la mitad en sus valores medios, demostrando así que el comportamiento del controlador está correcto y cumple con la necesidad
de las variables que nosotros necesitamos controlar.